Hola, ¿qué tal? Chicas y chicos en acción. Mi nombre es Ana Carolina Ureña, soy abogada, tengo más de 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión y me he enfocado en las áreas de corporativo y tributario. Soy asociada en Lovil y recientemente he lanzado mi proyecto de educación tributaria online para emprendedores y pymes. Estoy muy feliz de compartir con ustedes hoy en Accelerate, donde les hablaré de el iTax. Y este tutorial se llama Conociendo el iTax. Espero que les sea de muchísimo valor y arrancamos de inmediato. Lo primero que les quiero compartir es que todos somos contribuyentes. Un individuo, yo como persona natural, una sociedad o persona jurídica, como se conoce, y las fincas, es decir, una casa, un inmueble. Todos son contribuyentes de empezar con definiciones. ¿Cuáles son las definiciones que quiero que manejen? Dirección General de Ingresos o DGI. No es más que la administración tributaria, es esta entidad que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas que le recauda los impuestos al Estado. ¿Por qué? Porque digamos que el recurso o el ingreso principal del Estado son nuestros impuestos. Entonces la DGI es la autoridad encargada de velar por la recaudación de los impuestos y también fiscaliza a los contribuyentes, que como ya dije, podemos ser personas naturales, pueden ser sociedades o pueden ser inmuebles, fincas. También está el RUC. El RUC es el Registro Único del Contribuyente. Es como este ID que tiene todo contribuyente para sus temas tributarios. Y como vamos a ver ahora, funciona como un username o un usuario para acceder a la cuenta del contribuyente en el iTax. El NIT es número de identificación tributaria y el NIT funciona como un password para poder acceder a tu cuenta en el iTax. Y el iTax no es más que la plataforma web de la DGI que funciona, imagínate que te estás metiendo a la banca en línea. Con tu usuario, que sería el RUC, y con tu NIT, que sería el password, puedes entrar al iTax y ver tu cuenta, ver la información que está registrada, ver las declaraciones de renta que se han presentado o los informes y declaraciones que se han presentado. Podrás ver tu estado de cuenta, cuándo tienes que pagar, hacer ciertos trámites y solicitudes. Entonces, para que nos pongamos en contexto, cuando les digo que todos somos contribuyentes, quiere decir que una persona puede manejar incluso varios RUCs y varios NITs. Este ejemplo que ven acá son ejemplos de RUC y NIT, son inventados, los saqué de mi imaginación, así que no los asocien con nada. El RUC de una persona natural se forma por su cédula con el dígito verificador. El dígito verificador te lo asigna la Dirección General de Ingresos una vez te registras al sistema de ellos. El RUC de persona jurídica se ve muy parecido a esto y se forma con los datos de constitución de la sociedad, los datos de constitución que te asigna el registro público. Y estos son ejemplos de cómo se ven los RUC de las fincas. ¿Qué quiere decir eso? Tu casa, tu apartamento, la oficina, el local comercial, un lote baldío, todo tiene un RUC. Entonces lo que vamos a ver ahora en este tutorial es cómo puedes registrar tu RUC como persona natural. ¿Y qué vas a necesitar? Copia escaneada de tu cédula, pasaporte o carnet de residencia, un último recibo de utilidades, ya sea de agua, luz o teléfono. Esto se busca realmente para comprobar el domicilio, que el domicilio no sea ficticio y pongas cualquier cosa, sino que en efecto sea tu domicilio de residencia o tu establecimiento comercial. Y el aviso de operación si requieres de aviso de operación por la actividad que realizas. Entonces voy a cerrar esto un momentito para que veamos dónde se hace. A la página del iTax puedes acceder desde Google y después la guardas. A ver, vamos a poner iTax Panamá, hacemos la búsqueda y es esta página, itax2.mef.gov.pa. Te va a llevar a esta página, esta parte es la versión pública
Y cuando quieres entrar a tu cuenta, que ya te registraste y tienes tu NIC, lo haces a través de este botón, iniciar sesión, tal cual como si lo estuvieras haciendo en tu banca en línea. Entonces vamos a ver cómo te registras. Vas acá donde dice registro, solicitud de inscripción de persona natural y te va a llevar a esta pantalla. Y aquí me voy a mover yo para que puedas ver mejor. Y vas a tener que llenar todos estos campos, empezando con la identificación del contribuyente. Es decir, en este caso, persona natural, te estás inscribiendo tú. Vamos a empezar con la cédula. Esta parte está asociada, está linkeada con la base de datos del tribunal. Vamos a ver. Voy a poner mi cédula. A mí no me va a dejar porque ya yo estoy inscrita, así que me va a reconocer inmediatamente. Pero les quiero mostrar cómo sería. Bueno, no se vio, pero a mí me salió que el contribuyente ya estaba registrado y por eso no me deja avanzar. Pero si estuviesen creándose por primera vez, les va a permitir llenar esto y cuando completen su cédula, por ejemplo, les van a salir la mayoría de estos datos. Todos los datos, todos los campos que tienen asterisco son obligatorios. Y les va a preguntar cuál es su condición como persona natural, si son asalariados, si son independientes, si son comerciantes, por ende necesitan aviso de operación, si están jubilados o pensionados. Y toda esta serie de datos. Correo electrónico, muy importante, porque aquí les va a llegar la confirmación de que su RUC fue aceptado. Ocupación. En ocupación hay un catálogo de cosas. Vamos a buscar un ejemplo. Por en mi caso, yo soy abogada, así que voy a poner, estas son todas las opciones que me salen. Si yo hago un search así, que inicia con abogacía o abogados, y yo voy a seleccionar la actividad o la ocupación que más me identifica. Digamos que me voy a ir aquí, profesionales del derecho, abogados, y voy a seleccionar acá. Con un doble clic, selecciones. Categorías del establecimiento, si es una matriz o si es tu único establecimiento, si es tu única oficina. Y aquí tienes que poner, aunque sea una oficina que estás alquilando, igual lo tienes que poner. Y aquí está el tipo de declarante. De esto te voy a comentar un poco más adelante. Aquí entonces tienes más información que llenar. Tu residencia, aquí en ubicación, las actividades económicas que realizas, las obligaciones que tienes. Aquí tienes que declarar si no tienes ninguna obligación, si tienes que declarar renta de forma anual, si tienes que retener ITBMS. Aquí en establecimientos pones la información de la oficina o lo que estés usando pues para tu emprendimiento. Y pues si tu establecimiento es tu casa, entonces tienes que poner tu casa. Terceros vinculados. Realmente para personas naturales no hay muchas opciones. Está el contador, está el apoderado. Van a ver después, en comparación con las sociedades, la diferencia. Y adjuntar documentos. Aquí en adjuntar documentos van a tener que aportar lo que les comenté. La copia de la cédula, el carnet de residencia o el pasaporte, el aviso de operación si necesitan aviso de operación y el recibo de utilidades. Tienen que anexar esto, si no, no les van a dejar tramitar su RUC y su NIC. Si no tienen aviso de operación, o sea, si no requieren aviso de operación por la naturaleza de sus actividades, por ejemplo, en mi caso, que soy abogada, no necesito aviso de operación para mi práctica, tengo que mandar una nota, tengo que hacerla, firmarla y tenerla escaneada, donde declaro esto: Dirección General de Ingresos, por la razón de mis actividades que son tal, yo no requiero aviso de operación de conformidad con la disposición tal. Entonces aquí confirmamos. Aquí, si por alguna razón no tenías todo escaneado y empezaste a llenar, puedes guardar tu solicitud y seguir después. Con eso el sistema te va a dar un número de confirmación. Si ya estás listo,
entonces puedes presentar tu solicitud. Y en 1 o 2 días hábiles te va a llegar un correo electrónico donde te dice que puedes establecer tu contraseña porque tu RUC ha sido aceptado. Vamos a ver entonces cómo funciona para personas jurídicas. ¿Y qué vas a necesitar? Copia del pacto social inscrito o la constancia de inscripción de la sociedad en el registro público, la cédula, pasaporte o carnet de residencia del representante legal. Nótese que solamente el representante legal, no es necesario el de todos los directores. El aviso de operación y el último recibo de agua, luz o teléfono para la verificación del domicilio. Entonces, vamos a volver aquí al ITAX. Hacemos el registro. Aquí, solicitud de inscripción, persona jurídica. Aquí va a estar la solicitud para persona jurídica. Aquí están todos. A ver entonces un poco del ITAX. Voy a iniciar sesión. Digamos que ya su solicitud del RUC fue debidamente aceptada, ya tienen su dígito verificador y ya crearon su NIT. Su NIT es su password. Entonces vamos a iniciar sesión. Iniciamos sesión en la página del ITAX, acá en el botón naranja. Ya yo tengo mis datos guardados. Confirmo que no soy un robot. E ingreso a la cuenta. Así se ve el ITAX. Entonces, acá está el menú. Vamos a pasar rápidamente y les quiero mostrar, digamos, que lo considero que es más relevante o que van a usar quizás al principio. En la primera opción está todo el tema de las declaraciones juradas y documentos, que posiblemente van a necesitar más frecuentemente. Solicitar paz y salvos, esa es una certificación automática que si tú estás bien, si no le adeudas nada a la DGI, si no tienes ninguna multa, si has presentado todas tus declaraciones al día, no deberías tener problemas con el paz y salvo que se te genere automáticamente. Así que lo solicitas aquí, le das clic en OK, por temas de privacidad no continúo, pero me quedo aquí en el menú. Sigues las instrucciones, le das clic a OK y te va a salir tu paz y salvo donde dice que estás al día con todas tus obligaciones. Eso es un paz y salvo, es un good standing. También, si todavía no generas ITBMS, no eres contribuyente de ITBMS, pero digamos que un cliente te lo solicita porque obviamente el cliente no sabe si ya tú pasaste los umbrales para recaudar ITBMS o no, tú le puedes mandar un certificado de no contribuyente del ITBMS. Esto es un certificado que sale por periodo, que sale anualmente, lo puedes solicitar aquí, y lo que te dice es, el contribuyente tal, Ana Carolina Ureña Adames, no tiene que declarar, no es contribuyente del ITBMS. Acá en la segunda opción está todo el tema del registro único del contribuyente, que es básicamente como decir el perfil. Acá podemos poner en consulta contribuyente, va a salir todos los datos que llenaste en el registro. Dónde está tu nombre, dónde está tu establecimiento, la dirección, tus obligaciones, todos esos datos que llenaste inicialmente. Incluso podrás ver los documentos que escaneaste. Si tienes que actualizar la solicitud porque cambiaste de correo electrónico, porque tu cédula venció, cualquier cambio o actualización que tengas que hacer se hace aquí, en solicitud de actualización RUC. Y el procedimiento es muy similar. Haces el cambio, se manda a la DGI y en 1 o 2 días hábiles te tienen que decir si tu cambio fue realizado satisfactoriamente o hubo algún error y tienes que aportar algo adicional. Acá en la tercera opción es la opción de consultas. Aquí puedes ver, puedes consultar los informes que hayas presentado, que normalmente presenta tu contador, así como las declaraciones que tu contador ha presentado, pagos realizados, trámites pendientes y el buzón electrónico. El buzón electrónico es como un inbox. Las comunicaciones de la Dirección General de Ingresos, si no te llegan a tu correo, te van a llegar al buzón y a veces te la mandan por las 2 vías. A ver. En esta opción está todo el tema de los inmuebles. Si tienes un inmueble, es decir, si tienes tu nombre o la oficina, te va a aparecer acá. Aquí hay otras opciones. Si tienes que pagar impuestos, puedes hacer el pago directamente a través del ITAX.
en el cual tienes que generar una boleta electrónica, aquí a partir de cuenta. Cuando generes la boleta puedes hacer el pago y puedes pagar por tarjeta de crédito. A ver, esto de agente residente para persona natural pues no te aplica. Y acá, esta parte también es importante, la consulta de cuenta corriente. Cuenta corriente para la DGI no es más que tu estado de cuenta, así como el estado de cuenta del banco. Entonces, en consultar cuenta corriente te van a aparecer todos los impuestos o los tributos que te caen y cómo estás, si debes algo, te está detallado, desglosado por periodo. Les voy a mostrar, por temas de privacidad, no me voy a meter directamente desde acá, pero sí les puedo mostrar desde aquí. Bueno, así se ve un estado de cuenta. En este caso es el mío, que como persona natural es bastante sencillo. Acá están los impuestos que te corresponden, el impuesto nominal, los intereses, multas y recargos en caso de que apliquen, el total a pagar y créditos si tienes algún crédito a favor. Así normalmente se ve. Como les dije, cuenta corriente no es más que un sinónimo de un estado de cuenta. Ahora quiero compartirles un poquito más sobre los impuestos para que tengan alguna noción, alguna claridad de las obligaciones tributarias a las que pueden estar sujetas. Porque esto depende mucho del tipo de negocio que realices, tu actividad, los bienes que vendas, cuando empezaste, los ingresos que has generado. A ver, entonces voy a tratar todo de una forma muy general. Como te dije, todo depende de tu caso específico, así que lo mejor es que te asesores antes con un contador o con un abogado que conozca de materia tributaria para que puedas tener esa hoja de ruta o ese conocimiento de realmente qué obligaciones te aplican y cuándo te aplican. Así que voy a pasar de una forma muy general, por lo menos para que se entiendan los conceptos. El impuesto sobre la renta es el impuesto principal, es la obligación principal. El contribuyente básicamente es todo aquel persona natural o jurídica que reciba renta de fuente local. Porque aquí en Panamá todavía aplicamos impuestos a lo que se genere o se produzca en o desde Panamá. Si tú recibes renta de varias fuentes, por ejemplo, tienes clientes en Panamá, estás en Panamá, tienes clientes en Panamá y también tienes clientes en Colombia, igual tienes que declarar. Porque un porcentaje de tu renta se produjo en o desde Panamá. Las personas naturales que ejerzan profesiones o actividades de manera independiente, que produzcan una renta neta gravable superior a $1,000 o que sus ingresos brutos sean más de $3,000 anuales, son contribuyentes de renta, tienen que declarar renta. ¿Qué significa esto de renta neta o ingresos brutos? Todo lo que yo genere, todo lo que yo reciba en un año son mis ingresos brutos, o sea, literal todo lo que yo vendí, facturé, recibí. Cuando yo le aplico los costos, le aplico gastos deducibles, todo lo que la ley me permite rebanarme de esos ingresos y sobre el cual se calcula el impuesto, es renta neta gravable. O sea, ya es el monto final sobre el cual yo tengo que aplicar la tarifa para saber cuánto impuesto debo pagar. Entonces, esto es con las personas naturales, no funciona así con las personas jurídicas. Las personas jurídicas, si se inscriben, son comerciales y van a generar una operación, se supone que deberían empezar a declarar impuestos sobre la renta a partir del año siguiente de que inician sus operaciones. Y también vale la pena mencionar que hay regímenes especiales. Por ejemplo, para las micro, pequeñas y medianas empresas hay normas especiales en cuanto a su tratamiento fiscal. El sector agropecuario también tiene ciertos beneficios, entre muchos otros, por ejemplo, las zonas económicas especiales, Panamá Pacífico, Zona Libre, Ciudad del Saber, son regímenes especiales. Y se acuerdan en el formulario donde les dije que había algo de tipos de declarante. Esto se tiene que declarar cuando ustedes van a inscribir su RUC. Cuando es persona natural, pues
es normal. El tipo de declarante es normal porque todos los demás aplican es para personas jurídicas. Esto lo que significa es, por ejemplo, el régimen del parágrafo artículo 699A del Código Fiscal, lo que quiere decir es que el contribuyente va a tener, como es una micro, pequeña y mediana empresa, va a tener una tarifa combinada, que si sus ingresos brutos no superan los $200,000 en un año, va a tener una fracción de sus ingresos, se le va a calcular como si fuese una persona natural, o sea, a una tarifa menor, una tarifa reducida, y parte de sus ingresos la van a calcular en base a la tarifa de persona jurídica, que es una tarifa mayor. Es decir, que de lo que le toque pagar de impuesto, una fracción se la van a calcular en base a una tarifa más reducida, por ende más beneficiosa, y otra porción de su tarifa va a ser en base al porcentaje de persona jurídica. La micro pequeña ley 9 del 89, ignórenla completamente, esa ley está derogada, simplemente se quedó ahí. La micro pequeña ley 33 del 2000 es para aquellas empresas que se han podido inscribir en el régimen de AMPIME. Entonces, declaran en base a la ley 33 del 2000 y tienen ciertos beneficios fiscales. Y los fideicomisos. Los fideicomisos son otra figura jurídica completamente distinta que no viene al caso en este tutorial. ITBMS. El ITBMS es el impuesto que se le carga a la transferencia de bienes, muebles y servicios. Los bienes muebles son aquellos bienes corporales tangibles que tú puedes tocar, puedes mover de un lado a otro y que no se dañan. Por ejemplo, una laptop, un sofá, un libro. Bienes y servicios exonerados por el tipo de bienes que son, y eso está, para que esté exonerado, tiene que estar contemplado así en alguna norma, ya sea código fiscal o ya sea el decreto reglamentario o alguna otra norma especial. Por ejemplo, los alimentos, los vegetales, implementos de salud humana, útiles escolares. ¿Quiénes no son contribuyentes del ITBMS de acuerdo a la norma? Los que perciban ingresos brutos menores o iguales a $3,000 mensualmente y que en conjunto no superen los $36,000 anuales al año. Es decir, que si tú superas esos umbrales, ya te toca cobrarle a tus clientes el ITBMS, retenerlo y pagárselo al fisco mensualmente. Asimismo, te toca tener equipo fiscal. ¿Cómo funciona el ITBMS? Se hace a través de una declaración y una liquidación mensual. Es decir, en todo lo que yo vendo o el servicio que presto, yo le voy a cobrar a mi cliente un 7% por lo general, dependiendo del tipo de bien o servicio, pero la tarifa, digamos que general es 7%. Yo se lo cobro a mi cliente y mi cliente cuando me pague me tiene que pagar ese 7% y yo se lo pago a la DGI. ¿Cuál es el tema? Es que con el ITBMS, la obligación de reportarlo se genera a partir de la factura o a partir de que nace la obligación. Es decir que, y yo le tengo que pagar al fisco hasta los 15 de cada mes. Es decir que si yo presto un servicio y yo mando la factura, pero el cliente demora en pagarme, digamos que a mí me toca decirle al fisco, oye, un 15, vamos a poner 15 de julio, a mí me tocó presentar mi declaración de ITBMS y me tocó pagar todo el ITBMS que yo en teoría cobré, pero mi cliente no me pagó sino hasta el 30 siguiente. Es decir, que yo tuve que adelantar de mi bolsillo en esa declaración para pagarle a la Dirección General de Ingresos y después reembolsarme con lo de mi cliente. Por eso es tan delicado este tema y por eso es que el ITBMS es tan engorroso para los comerciantes, porque muchas veces tienen que poner de su plata en una cuenta que no pudieron cobrar al momento del corte o no pudieron cobrar nunca. Hay temas contables para tratar eso, pero el punto es que te afecta la liquidez de tu negocio. Si tú no declaras ITBMS, porque obviamente
Sabemos que eres contribuyente por tus ingresos, pero eso no lo va a saber tu cliente. Entonces, ¿cómo puedes hacer con tu cliente? Puedes obtener un certificado de no contribuyente de ITBMS a través del ITAX, como te mostré anteriormente. Te va a salir la resolución y eso se lo puedes compartir a tu cliente para que el cliente quede tranquilo de por qué no te está pagando ese ITBMS. Hay otros impuestos, dividendos y complementarios, que le aplican solamente para las sociedades, para las personas jurídicas. Y te explico en qué consiste. Toda esa renta, todo ese ingreso que recibe la sociedad, digamos que le quitas los gastos, entonces toda esa ganancia realmente de la sociedad se la pueden distribuir a sus accionistas, a los verdaderos dueños de la sociedad. Eso es lo que se conoce como dividendos. La sociedad no está obligada a distribuir esos dividendos anualmente, sino que los socios en verdad pueden tomar un porcentaje y dejarlo ahí como capital de trabajo de la empresa. Pero ¿qué pasa? Cuando la sociedad distribuye dividendos, tiene que retener un porcentaje y pagarlo a la Dirección General de Ingresos en concepto de impuesto sobre dividendo. Si decide no distribuir dividendos, entonces le toca pagar un adelanto, que es lo que se conoce como impuesto complementario. Es un adelanto de ese impuesto sobre dividendo que se dejó de pagar en ese año. Entonces, el impuesto de dividendo se paga a los 10 días después de que se declara, que se acuerda, se aprueba repartir dividendos. El complementario se tiene que pagar a los 3 meses siguientes del plazo legal de presentar la declaración jurada de rentas. A ver, la declaración de rentas en un periodo normal se tiene que presentar hasta el 15 de marzo para personas naturales y hasta el 31 de marzo, para personas jurídicas. Es decir, que el complementario, junio, se tiene hasta junio para pagarlo. ¿Por qué? Porque realmente la distribución de dividendos se puede hacer en cualquier momento para llevar un mejor tracking. Lo que la Dirección General de Ingresos decidió es, bueno, tú puedes distribuir dividendos cuando quieras, pero ya yo sé que en junio, si tú no has distribuido dividendos, me tienes que pagar el complemento. Por último, algunas recomendaciones. Como ves, para registrarte en la DGI con tu RUC y para sacar el NIT, no necesitas de un abogado, pero todo en la DGI funciona como una especie de declaración, así que te recomiendo que ante cualquier duda, por ejemplo, qué tipo de declarante eres, qué obligaciones debes poner, cualquier duda que tengas, es mejor que consultes a un contador o a un abogado que maneje la materia tributaria, porque cualquier corrección que tú hagas seguramente va a requerir un trámite, va a ser tiempo, va a ser incluso dinero y un esfuerzo que se puede evitar. En los documentos escaneados previamente, lo que te comenté del pasaporte, la cédula, el recibo de utilidades, tenlo escaneado y también anota cuántas páginas son, cuántas páginas tiene el PDF, porque cuando tú anexas el documento, te pide indicar la cantidad de páginas que tiene cada archivo. Es un password, trátalo como tal. Es decir, no le pongas 1, 2, 3, 4, no lo tengas al acceso de todo el mundo, más si tienes una empresa que no todos los colaboradores lo tengan. Realmente el NIT debe ser de acceso tuyo como dueño, de los directivos, del contador, del abogado. No debe ser de conocimiento público. Mucho cuidado con el email que pones, porque este va a ser el medio en que la DGI te va a contactar e incluso te puede notificar. ¿Qué quiero decir con esto? Si cambias de contador y el RUC te lo registró tu contador, seguramente él se puso su correo electrónico. Y si cambias de contador, tienes que hacer esa actualización. Asegúrate de que el correo que tienes anotado siempre sea un correo al que tienes acceso, no el correo al que mandas todo el junk, no el correo que nunca revisas, no el correo que ya dejaste de usar, sino un correo que frecuentes. Otra recomendación que te puedo dar es que recuerdes que una vez estás adentro del sistema, una vez que estás registrado, atiende los plazos y los trámites en tiempo oportuno. No dejes que se te pasen porque el sistema te va a empezar a generar
recargos, multas, intereses, y algunos son hasta de $500 por mes de incumplimiento. Entonces, algo que se supone que te debió costar cero, te puede quedar costando inclusive hasta $1,000 o más. Entonces, otra cosa importante es, si por alguna razón tú ya dejas tu negocio, tienes que darle de baja a tu registro. Una de dos, o empiezas a declarar sin operaciones o le das de baja al registro y punto. Pero no dejes, el sistema no es adivino, el sistema no sabe cómo te fue a ti en el año, no sabe si en el año siguiente decidiste cerrar el negocio y dejarlo hasta ahí. Entonces, lo oportuno o lo que corresponde es que hagas el trámite de cancelación del RUC o que simplemente presentes sin operaciones hasta que retomes el negocio y vuelvas a emprender. Y ya con esto concluye este tutorial. Espero que haya sido de muchísimo valor y muchísimos éxitos en tu emprendimiento. Acá te dejo mi contacto por si necesitas escribirme, si tienes alguna consulta, estamos a la orden. Y el Instagram, que es mi red principal, donde estoy compartiendo frecuentemente información.